Buenas tardes a todos. Si estamos viendo ya el vídeo es porque son las 5 de la tarde. Sabéis, como os he dicho estos días, que yo previamente he grabado el vídeo para evitar que haya problemas con la conexión. Pero también hasta ahora, a las 5, estoy conectada en el chat por si tenéis alguna cuestión, algo que comentar, si tenéis dudas, que con mucho gusto os atendemos. Yo creo que estáis teniendo una experiencia muy bonita de ejercicios. Esta tarde también puede ser una tarde que nos ayude mucho porque nos estamos preparando también para la fiesta de mañana, la fiesta de Pentecostés. Y el texto de esta tarde yo creo que nos puede ayudar también mucho. Es el encuentro de San Pablo eh, con Jesús resucitado, camino de Damasco. Yo creo que es un Pentecostés para Pablo, un Pentecostés en el que recibe el espíritu, en el que hay un cambio de vida total. Y yo creo que es un texto, bueno, se cuenta en varios textos este encuentro, esta aparición, pero yo creo que nos puede ayudar mucho en esta tarde. Es la propuesta que os hago. Y como siempre, ya sabéis, eh, he preparado una presentación que me gustaría compartir con vosotros en la medida que os ayude, porque también es verdad que en una experiencia de ejercicios no haría falta quizá tanto esto de las imágenes, pero bueno, como es una experiencia en la que, bueno, no estamos viendo a la persona de manera presencial, sino que lo hacemos a través del ordenador, pues yo creo que las imágenes a lo mejor también ayudan, ¿no? Para la meditación, sobre todo porque yo creo que también lo que os decía el primer día, las imágenes nos hablan de otra realidad, ¿no? Mucho más profunda. A veces las palabras también se quedan un poco cortas. Bueno, pues comparto entonces con vosotros esta presentación que preparé para este texto del encuentro de San Pablo con Jesús resucitado camino de Damasco. Damasco, este camino de Damasco es sinónimo de cambio de vida, de conversión, ¿no? Para mucha gente. Podemos pensar si nosotros hemos vivido este camino, ¿no? Hemos tenido un camino de Damasco en nuestra vida. Pablo va a ser una figura clave, ¿no? Y es verdad que lo que va a vivir él es una transformación tan profunda, bueno, igual que la mayoría de los discípulos, ¿no? Que van a dejar solo a Jesús durante la pasión, gente pues que tiene miedo de que también les persigan a ellos, entonces ¿qué les hace cambiar? Pues el encuentro con el resucitado, que transforma la vida. Hay una frase típica de San Pablo, yo sé de quién me he fiado. Es lo único de lo que está seguro en su vida, ¿no? Después de este encuentro que va a tener, que va a romper con todas sus seguridades, con todas sus ideas, con todo lo que él tenía claro, ¿no? No sé si nosotros lo viviremos de la misma manera, pero qué necesario es que alguien, bueno, alguien no, el mismo Dios nos rompa los esquemas que tenemos sobre él también, ¿no? Porque a veces tenemos todo muy guardadito, todo muy colocado, ¿no? Y Dios no es así, a Dios no se le puede meter en una jaula ni, o guardar en un cajón, ¿no? Dios es otra cosa, no es una idea. Y sí que es verdad que Pablo va a vivir esta experiencia. Ayer, bueno, perdonad, primero este texto que encontré de una homilía del Papa Francisco del año 2017, en la fiesta de San Pablo, mmm, resume muy bien lo que os voy a decir, ¿no? El encuentro con Jesús en el camino de Damasco transformó radicalmente la vida de Pablo. A partir de entonces, el significado de su existencia no consiste ya en confiar en sus propias fuerzas para observar escrupulosamente la ley. Esto lo veremos ahora porque es muy importante en la vida de San Pablo. Por eso luego este cambio tan espectacular, ¿no? No consiste en observar escrupulosamente la ley, sino en la adhesión total de sí mismo al amor gratuito e inmerecido de Dios. Esto es una experiencia que va a vivir San Pablo profundamente. Esto que yo he vivido
es gratuito y no lo merezco. ¿Quién merece algo así? ¿No? Nadie. Y todos lo hemos recibido. Sino en la adhesión total de sí mismo al amor gratuito y merecido de Dios, a Jesucristo crucificado y resucitado. De esta manera, Él advierte la irrupción de una nueva vida, la vida según el Espíritu. Nos preparamos en esta tarde para Pentecostés, la vida según el Espíritu. Qué distinta es la vida según el Espíritu a la vida según la ley. Lo vamos a ver, ¿eh? En la cual, por la fuerza del Señor resucitado, experimenta el perdón, la confianza y el consuelo. El perdón, la confianza y el consuelo. Pablo no puede tener esta novedad solo para sí. La gracia lo empuja a proclamar la buena nueva del amor y de la reconciliación que Dios ofrece plenamente a la humanidad en Cristo. Yo creo que estas líneas sintetizan fenomenal lo que yo os voy a contar, así que si queréis ya dejáis de escuchar la charla y podéis iros a rezar tranquilamente, ¿no? Junto con los textos, por supuesto, de la palabra de Dios. Me pareció que sintetiza preciosamente lo que le ocurrió a San Pablo, ¿no? Bueno, lo voy a desarrollar un poco por si os ayuda también, ¿eh? Ese yo sé de quién me he fiado que os decía ayer, porque terminábamos con esta imagen, ¿os acordáis? Os hablaba de un sacerdote, Nowen, que también ha escrito muchos libros. Por supuesto, el libro más conocido de él, El regreso del hijo pródigo, completamente aconsejable, ¿no? Habla también de su experiencia, quizá una experiencia también parecida a la de San Pablo, ¿no? Necesita encontrar a alguien que le valore por lo que es, no por lo que tiene, no por lo que hace. Esa experiencia de todos los hombres y mujeres que han tenido un encuentro profundo con Dios. Dios no quiere mis cosas, me quiere a mí. Cuando descubrimos esto, la vida también cambia, ¿no? Pues esa confianza que Nowen habla en sus libros, ¿no? De hay alguien que nos sostiene y nos sostiene para siempre y sin tener que demostrar nada ni conseguir nada por nuestras propias fuerzas, ¿no? Es una experiencia gratuita, incondicional. La fe no es solo saber que Dios existe, porque eso mucha gente, ¿no? Hay veces que la gente dice, pues yo creo que existirá algo, o esto no es saber, bueno, o tener ideas, ¿no? Si Dios existirá o no, sino confiar en alguien, no en algo, ¿eh? No en una idea, en el vacío. Y esto es lo que va a vivir San Pablo profundamente. Va a pasar de confiar en la ley, en el cumplimiento, a confiar de una manera muy profunda en Jesús resucitado. Eh, esta frase a mí me gusta mucho. Bueno, no es de ningún santo ni de ningún autor cristiano de los primeros siglos, ¿no? Es de García Lorca, de una obra que se titula Bodas de Sangre. Uno de los protagonistas, ¿no? Hablando del amor, dice esta expresión: cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. O sea, cuando algo ya te toca profundamente, es muy complicado que eso alguien lo pueda eliminar o arrancar. Esta es la experiencia profunda de un encuentro con Dios verdadero. Mira, yo me he encontrado con Dios. Es que por mucho que alrededor me digan cosas o me hablen de un Dios eh, normativo o un Dios encerrado o un Dios del pasado, esto no me sirve, ¿no? Porque yo he tenido experiencia de otro Dios. Cuando las cosas llegan a los centros, no hay quien las arranque. Por eso es fundamental tener experiencia de Dios, porque todo se puede caer, ¿no? Lo vamos a ver en San Pablo. Todas sus seguridades se han ido. Solo queda en pie el amor del resucitado. Y entonces con eso puede lanzarse a conquistar el mundo. Cuando cumplimos la ley nos podemos cansar, cuando cumplimos normas. Pero cuando Dios llega a los centros, eso ya es muy difícil volver atrás. ¿Os acordáis el primer día? Hablábamos de esta experiencia. Dios no es alguien con el que yo me relaciono cuando puedo, ¿no? Hay un espacio ahí, una separación
todo depende un poco de mí, si cumplo o no con las cosas, si rezo, si participo en la Eucaristía, hago cosas. Pero veíamos que era distinto, ¿no? La relación con Dios es ese Dios que me habita y que yo soy consciente de que Dios está en mí, ¿no? Como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué experiencia tendría este hombre para hablar así? Y además con esa seguridad y esa certeza. ¿Y por qué sabemos que él está convencido de lo que dice? Pues porque da la vida por lo que dice. Quiere decir que al final él va a tener que sufrir un montón de cosas solamente por anunciar a Jesús. Y lo va a decir, ¿no? Todo lo que consideraba ganancia para mí ahora es pérdida al lado de esto, ¿no? Todo lo considero nada al lado del amor de Dios, ¿no? Las cartas de San Pablo completamente aconsejables, ¿no? Fijaos, ¿no? En poco tiempo no podemos hablar de la figura de Pablo grandiosa, ¿no? De sus cartas, de todo lo que me voy a centrar lógicamente en esa aparición, pero bueno, que sepáis sobre todo que en las cartas de Pablo se muestra su experiencia espiritual y es precioso, ¿no? Porque al final él defiende todo el tiempo que Cristo es lo primero, luego todo lo demás, ¿eh? Normas, organización, pero que si Cristo no está en el centro, todo lo demás sobra. También lo que hemos visto estos días, Dios desea comunicarse y de hecho lo hace, ¿no? Y con Pablo lo va a hacer camino de Damasco. Y además ante alguien que estaba persiguiendo a los cristianos, ¿eh? Porque no olvidemos que Pablo, tal y como relatan los Hechos de los Apóstoles, perseguía a los cristianos, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos todos, que se hizo San Pablo, ¿no? Cuando en ese camino descubre esa luz, ¿quién eres? ¿No? Y dirá quién eres, Señor, ¿no? Que es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de Dios, Yahvé, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Que era un judío versado en las Escrituras, eh, sabe a quién se está dirigiendo, ¿no? ¿Qué experiencia tendría este hombre? Grandes buscadores. Aquí reconocemos a nuestro querido San Ignacio, Santa Teresa, San Francisco. Aquí he dejado un espacio para que pegues tu foto, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué te diferencia a ti de San Ignacio, Santa Teresa? Bueno, imagino que alguien se estará riendo ahora, ¿no? Momento egocéntrico. No, pero no se trata nada de eso, ¿eh? No, o sea, no es que uno se considere valioso, ¿no? Como Santa Teresa, no es nada de esto, sino que nosotros tenemos la misma oportunidad que tuvieron estas personas de vivir un encuentro profundo y personal con Dios. Otra cosa es que nos lo creamos, que lo queramos, que nos dé miedo, pero estamos llamados a vivir una relación profunda y personal con Dios, porque si no estaríamos hablando de un Dios que hace distinciones con las personas, y esto sabemos que no es así. Dios quiere relacionarse contigo, por eso no dejes nunca de buscar, porque al final podemos ser, como decía el otro día, un desastre, o podemos hacer las cosas mal, pero si buscamos a Dios, yo creo que la vida es otra cosa, ¿eh? Por mucho que metamos la pata. Por eso también, bueno, lo vemos en la vida de grandes santos, ¿no? San Ignacio, San Francisco. ¿Qué tienen en común estos grandes buscadores? Igual que San Pablo, porque si os fijáis, estas personas se adelantan a su tiempo, provocan como una cierta sacudida en esa experiencia de Dios. Hay cosas que antes no se vivían y ahora esta gente lo está viviendo. San Francisco, ¿os acordáis? Con la pobreza se despoja de todo, lo que trata de vivir es como esa imagen de Jesús en él, descoloca a mucha gente, ¿no? Este hombre que está diciendo, lo que está viviendo. Santa Teresa llega a ser perseguida, ¿no? Bueno, perseguida o investigada por la Inquisición, ¿no? Por las cosas que dice. Nadie rezaba así antes. ¿Por qué está hablando tanto de la humanidad de Jesús? San Ignacio también, ¿no? Llega a ser investigado por la Inquisición, porque todas estas personas han sido fieles a lo que Dios ha hecho en ellas. Es decir, no se han dejado llevar eh, por lo que se vivía en su tiempo en la Iglesia,
han introducido una novedad. Entonces cada novedad siempre nos pone un poco nerviosos, ¿no? Con San Pablo va a ocurrir lo mismo. ¿Cómo esta persona farisea de pies a cabeza ahora nos dice que lo importante es la misericordia y no la ley? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo este hombre, no? Está poniendo en cuestión todo lo que hasta ahora nosotros pensábamos. Y claro, poner en cuestión cosas también nos pone un poquito nerviosos. Por eso es importante, y por eso decía que pegues tu foto aquí, porque lo que tú tienes que vivir no lo puede vivir otra persona. Y Dios está dispuesto y preparado para vivirlo así contigo. Entonces, bueno, pues también depende de nosotros, que nos dejemos inundar, ¿no? Hoy, víspera de Pentecostés, ven, Espíritu Santo, llénanos, ¿no? Y lánzanos a lo que tú quieras. Fijaos cómo empieza también, o cómo conocemos a San Pablo, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, se nos dice algo tremendo, ¿no? Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, no es que estuviera un poquito en contra, no, es que quiere acabar con ellos, ¿no? Amenazas y muerte contra los discípulos. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, estos son los nuevos seguidores, los seguidores de Jesús, los cristianos, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Atar, ¿no? Esto de esclavitud, de ataduras, a veces como nos gusta, ¿no? Relacionar a lo religioso con ciertas ataduras, ¿sí? O esto tiene que estar aquí colocado sin moverse. Como tú no crees lo que yo creo, pues entonces te amordazo, te ato, ¿no? Esa libertad de la que va a hablar San Pablo tan preciosamente es la llamada que Jesús nos hace, ¿no? A vivir esa relación con Dios de manera libre. Esto no puede ser una obligación, no puede ser nunca un encadenamiento. Es lo más opuesto a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando metemos a la gente en jaulas o pensamos que esto, ¿no? Todo muy bien encerrado, todo muy... Esto es lo que van a vivir los fariseos, lógicamente, por eso condenan a Jesús, ¿no? Este hombre no puede ser Dios, es un blasfemo. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios, ¿no? Si rompe el sábado, si rompe con las tradiciones, ¿no? Este hombre es un impostor. Entonces, fijaos, Pablo ha vivido esto, amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Va a pasar de ser perseguidor a ser el mismo perseguido. Entonces uno dice, estos cambios, claro, imposible si no tiene una experiencia de encuentro profundo. Estos cambios tan profundos en las personas solo se entienden desde ahí. Una historia que retrata muy bien lo que vivía San Pablo, ¿no? Un hombre llegó a ser primer ministro del rey y en cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por primera vez en su vida un halcón real. Hasta entonces jamás había visto semejante clase de paloma, de modo que tomó unas tijeras y cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. Ahora pareces un pájaro como es debido. Tu cuidador te ha tenido muy descuidado. Este es un cuento de Anthony de Melo, un jesuita. Conclusión que él saca: hay de las gentes religiosas que no conocen más mundo que aquel en el que viven y no tienen nada que aprender de las personas con las que hablan. Qué fundamental es ser flexible en la vida, abrir horizontes, escuchar. A veces estamos muy encerrados en nuestras ideas, somos muy inflexibles, ¿no? Tenemos una mentalidad farisaica, ¿no? Todos los que no son como yo, todos los que no cumplen normas, no son buenos cristianos. Vamos a cambiar esa mirada. Pablo vivía así. Vamos a perseguir a aquellos que no están siendo fieles a la ley judía, a este nuevo camino. Ahora pareces un pájaro como es debido. Cuidado con esto, vamos a guardar esas tijeras. Este cuadro, bueno, algunos ya me lo conocen porque solía utilizar
contrapone dos maneras de relacionarnos con Dios. La perfección, que es lo que va a vivir San Pablo como buen fariseo, ¿no? Ha sido educado como fariseo, conoce la ley a la perfección y busca esta perfección que le da la ley, pues la perfección frente a la santidad. Pablo va a pasar del fariseísmo a la santidad. Qué cosa tan bonita esto, ¿no? Hay mucho contraste, ¿no? Porque en el fondo, en la perfección, el protagonista soy yo, con mis méritos, ¿no? Lo que yo hago. ¿Os acordáis el publicano y el fariseo en el templo? Te doy gracias, ¿no? Porque no soy como los demás. Y entonces pues saco el currículum y le digo a Dios pues todo lo que hago, ¿no? Claro, con eso estoy ya diciendo o estoy rompiendo con esa gratuidad con la que Dios se quiere relacionar conmigo. Y si Dios quiere relacionarse conmigo en gratuidad y yo presento un currículum, la que pierde soy yo, claramente. La santidad, que es Dios que me da el don y yo lo reconozco, pero si todo lo he recibido de ti, pero qué méritos, ¿no? Al contrario, al recibirlo, lo que hago también, por supuesto, es ponerlo a servicio, hacerlo crecer. Para los que buscan la perfección, ¿en qué consiste? Pues en eliminar la debilidad. Porque claro, la debilidad pone al descubierto que yo no soy lo suficientemente buena. Entonces, claro, esto es un desastre, porque al final lo que hago es maltratarme, tratarme muy mal. Como soy débil, ¿no? Y tendría que ser de otra manera, no acabo de ser quien tendría que ser. Cuidado con esto, la vida espiritual puede ser una trampa horrorosa y puede ser además un sufrimiento, ¿eh? Porque entonces nunca llego a donde querría llegar. La santidad, en cambio, es esa pobreza que San Pablo lo va a decir, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se va a dar cuenta que esto no es cuestión de mérito de ningún tipo. Eliminar la debilidad es lo peor que podemos hacer, ¿no? Porque la debilidad nos humaniza. Y yo lo he dicho muchas veces también, ¿no? A nadie se le ocurriría maltratar a un anciano o a un bebé, ¿no? Entonces, si a nadie se le ocurre maltratar la debilidad, ¿por qué nos maltratamos tanto a nosotros mismos y nuestras debilidades, ¿no? ¿Qué consecuencias provoca en mí buscar la perfección? Que me siento mejor que los demás. Nuevamente, el publicano en el templo. Te doy gracias porque no, perdón, el fariseo. Te doy gracias porque no soy como los demás, injustos. Yo sí que soy bueno. Y entonces lo que hago es despreciar. Esto es horrible, ¿no? Encima despreciar porque yo me creo mejor. En cambio, la santidad, pues me siento pecador como todos igual de necesitados y de por vida, lo mismo. No, nadie más que nadie, nadie menos que nadie. En relación con los otros, claro, una persona perfeccionista se vuelve intolerante, no solamente consigo misma, sino también con los demás. Cualquier mínimo defecto le parece una tragedia. Esta persona no hace, no es, no sé cuánto. Y a veces incluso puede llegar a tener conductas agresivas, que esto ya es el colmo, ¿no? Cuidado con la intolerancia religiosa, lo más opuesto a Dios. La santidad, en cambio, pues la persona se siente libre para convivir con el pecado de los demás y con los fallos y con, bueno, pues porque también reconoce su propia imperfección, ¿cómo no voy a reconocer la imperfección de los demás? Entonces, claro, la actitud del que busca la perfección, claro, es muy egoísta, muy personal, el don es privado, es mío, como yo lo he luchado, pues me pertenece. En cambio, en la santidad, el don que se comparte. Bueno, este es un pequeño cuadro, a lo mejor es un poco caricatura, no es 100% así, pero bueno, cuidado con el perfeccionismo que nos hace tanto daño. Es una de las cosas que más daño nos hace en la vida espiritual, ¿no? Mucho más que cualquier otro pecado, ¿no? La escritura, la ley, las normas, era para los fariseos y los doctores de la ley una lámpara, ¿no? Como dice el Salmo, lámpara es tu palabra para mis pasos, pero no una lámpara que les iluminaba, ¿no? Sino una lámpara que cuidaban, echaban aceite, cuidaban la lancha, pero poco más. No servía para iluminar ni su propia vida ni la de los demás, ¿eh? Por eso, cuando dice Jesús lo de la luz, no se esconde una luz, ¿no? La luz es para iluminar a los demás. Lógicamente, ¿qué hago con esta luz, ¿no? Que recibo? En el Evangelio hay un texto en el que se le pregunta, ¿no? Los discípulos de Juan
van a preguntarle a Jesús esto, ¿no? ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? ¿No? Tremendo, porque al final la pregunta surge de, o sea, tú no puedes ser Dios. Estamos viendo que te estás juntando con lo peor de lo peor. Y siempre se nos ha dicho que Dios solo se acerca a la gente justa, a la gente cumplidora. ¿Tú quién eres? ¿No? Hay que esperar a otro. Los fariseos esperaban también un Mesías distinto, ¿no? Pero no lo que Jesús representa, ¿no? Alguien que come con publicanos, pecadores, ¿no? Un Mesías que nace en un pesebre, humilde, trabajador, que va a ser tentado, que no se presenta como alguien triunfante, que no hace uso de la fuerza ni de la imposición jamás. ¿Qué tipo de Mesías es este, no? En la época de Jesús, como en cualquier época, muchas veces lo religioso, ¿no? eh, ha servido para asfixiar el espíritu. Digo, perdonad, en el sentido de mal entendido, lo religioso. Me refiero cuando lo principal y el centro son las normas, ¿no? Y no es Jesús el centro. Cuando las normas son el centro de la vida, cuando antes están las normas que las personas o cuando nos creemos mejores que los demás, ya no somos seguidores de Jesús, ¿no? Somos seguidores de las normas. Y bueno, pues las normas no sé si nos darán vida, pero que nos la quitan seguro, porque al final nunca llegamos, la ley se convierte en acusadora. Jesús en cambio no, yo no te condeno, ¿no? La misericordia está por encima de esa ley, ¿no? Bueno, cuidado con esto, porque lo religioso se había convertido en una carga para el pueblo judío. Claro, por eso cuando llega Jesús, mira, bueno, es un pequeño guiño el principito, ¿no? Las cosas externas nos hablan de algo, pero en realidad lo importante es lo de dentro, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos, hay mucho más. Entonces Jesús por eso va a ir siempre directo al fondo, ¿eh? Lo leí una vez y me gustó mucho, ¿no? Una religiosa contaba, bueno, pues que estaban en un grupo recitando el Padre Nuestro, entonces una señora se puso nerviosa porque tocaba recitarlo en alto y en lugar de decir perdona nuestras ofensas, dijo perdona nuestras defensas. Entonces dijo ella eh, que le pareció una petición preciosa. ¿Por qué no pedir esta tarde, no? Perdona a Dios, no ya por lo que hacemos, que también, sino por lo que nos defendemos de este amor. Perdona que me defienda tanto, perdona que tantas veces te vea como una amenaza cuando es todo lo contrario. Bueno, os invito a que en algún momento cuando recéis el Padre Nuestro hagáis esta petición de perdón. Perdona nuestras defensas. ¿Por qué me defiendo de esto? ¿No? ¿Por qué me defiendo de un amor así? Eso que me da miedo. Tú no quieres mis cosas, me quieres a mí. San Pablo va a experimentar esto hasta el fondo y lo va a defender hasta el final de su vida, ¿no? Frente a aquellos que quieren volver al cumplimiento de la ley antes que al seguimiento de Jesús, ¿no? Por eso ese discipulado que él va a tener va a pasar de esa perfección soñada como fariseo, ¿no? En el cumplimiento de la ley, a una pobreza ofrecida, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es lo que te ofrezco, ¿no? Ese, ¿no? Como dirás, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Pues, ¿qué más, no? Pero es un tesoro lo que llevamos, eso sí que es verdad y hay que decirlo con la vida, ¿no? Eso es el discipulado. Al final te das cuenta que no es tanto que uno quiera buscar ser perfecto, esto destruye, sino es experimentar, sentirse habitado por Dios. Eso no tiene comparación con nada. Lo mismo que van a vivir estos grandes, ¿no? Hombres y mujeres, un amor que pueda ser recibido libremente y que pueda ser rechazado también, lógicamente. Esta es la mayor prueba del amor de Dios. Podemos decirle que no. Y el amor de Dios no desaparece ni un milímetro, como ocurrió con el hijo pródigo. Cuando Jesús cuenta esta parábola, la gente religiosa, los fariseos, se escandalizan. De hecho, el capítulo 15 de San Lucas comienza así, ¿no? Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús, pero los fariseos murmuraban, ¿no? Este acoge
a pecadores y come con ellos. Este no puede ser Dios. Claro, no conocemos, no tenemos ni idea quién es Dios, ¿no? Estamos empezando a conocerle un poco. Bueno, ojalá, ¿no? Y Nowen, el autor que os decía al principio, esta es la portada que utiliza él, en el libro El regreso del hijo pródigo, porque es el cuadro que a él le impacta, ¿no? Y entonces él dice muchas veces, ¿no? Esos brazos es el lugar donde yo quiero estar, donde yo quiero vivir. Porque me he dado cuenta que al final es esto lo único que nos salva. El abrazo de alguien que nos quiere por encima de todo, antes que nuestros errores, nuestras... Jesús lo había dicho en el capítulo 4 de San Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para dar la buena noticia. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos. Esto es lo que va a hacer con San Pablo también. Y San Pablo a su vez lo hará con el resto de personas, ¿no? Somos una cadena, qué bonito es esto, ¿no? El modo de ser de Jesús es el que nos interesa, no la ley. No lo aprendió, ¿no? La manera de ser de Jesús, porque Jesús no era un fariseo ni estudió la ley, ¿no? La manera de tratar a la gente no lo aprendió de ningún rabino, de ningún sacerdote, de ningún maestro de la ley, sino que también lo aprendió de su madre. Qué delicadeza, qué manera de tratar a la gente. Esto es mucho más que cualquier cosa, ¿no? No sé por qué todavía nos seguimos resistiendo a este amor y buscamos refugio en las normas, ¿no? Parece que nos dan más seguridad. Solo el auténtico amor nos hace libres, por eso luego San Pablo podrá escribir el himno a la caridad. Tan bonito. La primera carta a los Corintios, capítulo 13, que también os propondré como texto para rezar en esta tarde. Esta pequeña casa, ¿no? Con unos pisos, 3 pisos, en los que San Pablo va a descubrir, ¿no? Porque va a hablar también de esto al final, ¿no? Va a insistir mucho en esto. Todas las cartas, y si lo veis y os ponéis a leer, sus cartas hablan de esto, ¿no? La ley ya no nos justifica, no nos salva, lo que nos salva es el amor, ¿no? Si nosotros edificamos nuestra vida espiritual con normas solamente, ¿no? Ese sería el primer piso. Hace falta cumplir normas, por supuesto, ¿no? Nadie está diciendo que no sean importantes, pero lógicamente no es suficiente con las normas, ¿no? Si viviéramos solo nuestra fe de normas, o si la Iglesia viviera solo de normas, pues nadie entraría, lógicamente. ¿Quién quiere estar solamente, ¿no? viviendo de normas? ¿No? En una casa también tiene que haber unas normas, y se cena a las 9 y lo que sea, pero las normas no es lo que hace que vivamos juntos, ¿no? Si no sería un hotel o sería, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacemos cuando vivimos solo desde las normas, ¿no? Cuando vivimos solo desde las normas la pregunta es qué está permitido, ¿no? Y por eso los mandamientos y hasta dónde puedo llegar, y dígame la diferencia entre pecado mortal y pecado venial, ¿no? Y que bueno, en el fondo, ¿para qué quieres, o sea, cómo quieres vivir? Solamente con unos ciertos límites, ¿no? ¿Qué está permitido? Y San Pablo lo va a vivir y por eso va a perseguir en un primer momento este nuevo camino, ¿no? Porque no cumplen con la ley judía. ¿Qué es esto, no? ¿Qué está permitido? Segundo piso, ya no nos hablaría de normas, sino de virtudes. ¿Qué es una virtud, no? Hombre, pues es buscar ya no solo lo que está permitido, sino un poquito más, ¿no? O sea, yo quiero buscar un poquito esa plenitud personal y ser mejor persona. Y, claro, pero ¿qué pasa con esto de las virtudes? Que San Pablo también lo va a vivir muy claramente. Ay, perdonad, que me olvido aquí también. Bueno, ya os adelanto la tercera. ¿En qué puedo mejorar, no? Sería la gran pregunta que nos haríamos si buscamos solo una perfección personal. ¿Cómo puedo mejorar, no? Yo, claro, perfeccionismo, ¿os acordáis, no? Y yo busco mi perfección, ¿qué pasa con el resto de cosas? Y sobre todo, ¿qué pasa con las personas? ¿No? Por eso, el tercer piso es al final lo que descubre San Pablo, ¿no? Que la relación con Dios, la Iglesia, vive de esto, del amor, ¿no? ¿En qué puedo entregarme más? Esta sería la pregunta que nos hacemos. Porque en el fondo yo lo que busco también es el bienestar, la felicidad y que los demás vivan en plenitud. Eso es lo que va a hacer San Pablo. San Pablo, ¿por qué se dedica a predicar después? No puede dejar de hacerlo, ¿no? Es el amor mismo el que le impulsa, ¿no?
no las normas. Si nos movemos por normas, y eso todos tenemos experiencia, muchas veces nos cansamos, ¿eh? Lo mandamos todo a paseo. Pero cuando te mueve el amor es distinto, ¿no? Y todos tenemos experiencia de esto, ¿no? Los padres, por ejemplo, tenéis mucha experiencia de esto. ¿Por qué hacéis cosas por los hijos? Porque tenéis la patria potestad, ¿no? Estáis obligados, por supuesto, a mantener a los hijos, pero ¿por qué uno pasa malas noches cuando su hijo está enfermo? Pues porque estamos aquí. Aunque esto sea costoso y a veces, pues sí, nos cansemos, pero es un cansancio distinto, ¿no? Entonces, bueno, San Pablo va a tener muy claro esto, ¿no? La iglesia se edifica y la iglesia, el centro, es el amor mismo porque es Jesús, ¿no? Dios es amor, Dios es caridad, primera carta a los Corintios 13. Esto es lo principal. Eh, Santa Teresita hablaba de este edificio y decía que a ella le costaba mucho llegar a este piso, ¿no? Y que entonces cogía el ascensor. Es un truco, ¿no? Porque me cuesta llegar aquí, pues voy a coger el ascensor. ¿Cuál era el ascensor para Santa Teresa de Lisieux? El ascensor era la misericordia de Dios. Entonces, bueno, pues nos subimos a ese ascensor y subimos, ¿no?, hacia lugares que no podemos ni imaginar, ¿no? Lo va a decir el padre del hijo pródigo a su hermano mayor, al fariseo, que cumplía normas. Deberías alegrarte de que tu hermano haya vuelto, porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado, ¿no? Pero el hermano mayor se queja de que el padre acoge a alguien que se ha gastado el dinero, que no cumple las normas, que es un desastre. Deberías alegrarte, ¿no? En cambio, el hermano mayor lo que hace es quejarse y rechazar y juzgar al hermano pequeño. Gracias a Dios, el hermano pequeño al volver a casa se encuentra antes con el padre que con su hermano, si no, no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con esto también, con nuestras actitudes religiosas, de condena, de separación, ¿no?, de buenos y malos. Hay una experiencia, perdonar, bueno, que a lo mejor estoy metiendo aquí mucha cosa, pero bueno, vosotros como al final reconocéis lo que os ayuda, pues todo esto simplemente pues, no le hacéis caso y ya está. Hay una experiencia de consolación, yo cuando la encontré, y siempre hablo de ella porque me gustó mucho. San Ignacio, ya sabéis que en los ejercicios habla mucho de esto, ¿no? Nosotros, cuando hacemos ejercicios, experimentamos en nuestro interior mociones, es decir, algo se mueve, ¿no? Entonces, reconocemos también, ¿no?, la consolación y la desolación, dónde nos lleva, va a hablar de reglas de primera semana, de segunda, bueno, todo esto que no nos da tiempo a desarrollarlo aquí, pero como ya sabéis, nosotras ofrecemos miles de actividades, miles de ofertas para ayudaros, ¿no?, en este camino espiritual, así que aprovecharos de eso. Bueno, entonces, cuando Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, convoca el concilio, ¿no?, que supuso una renovación tremenda, es como un camino de Damasco también, ¿no?, el Concilio Vaticano II, pues su secretario cuenta lo que provocó esa decisión de Juan XXIII, ¿no? Y lo que Juan XXIII dijo cuando el secretario le preguntó por qué hacía esto, ¿no? Fijaos, cuando le nombran Papa Juan XXIII, bueno, pues parecía que era algo como de transición, era una persona buena, que a lo mejor no iba a crear demasiadas dificultades, ¿no? Algo como, bueno, pues una persona buena y ya está, ¿no? Pero claro, Juan XXIII revolucionó, nadie esperaba esto, ¿no? Revolucionó la iglesia en este tiempo, ¿no? Y entonces dice que cuando, su secretario lo cuenta, ¿no?, cuando Juan XXIII habla de su decisión de convocar el concilio, pues la mayoría claro, de los que le escuchan, pues no entienden, ¿no?, qué es lo que quiere hacer. Y entonces cuando claro, dice aquí, ¿no?, que todo el mundo reaccionó pues con sorpresa porque llevaba solo 3 meses desde que le habían elegido papa, ¿no? Me voy al último párrafo, dice, recuerdo su comentario, el comentario de Juan XXIII, a mi perplejidad y a mi falta de entusiasmo, ¿no? No sabía lo que le venía encima al pobre secretario, ¿no? Cuando me comunicó la idea del concilio, me dijo, palabras de oro, ¿eh? No hay que preocuparse de sí mismo y de quedar bien. Esto es una libertad espectacular. No hay que preocuparse de sí mismo. Claro, si nos preocupamos de nosotros mismos y de quedar bien, hay cosas que no vamos a hacer, aunque creamos que hay que hacer, ¿eh? En la concepción de las grandes empresas, basta con el honor de haber sido
providencialmente invitados. Alguien nos ha llamado a participar de esto. Alguien ha llamado a San Pablo, a Santa Teresa, a San Francisco, Juan XXIII. Tanta gente a lo largo de la historia que ha revolucionado la Iglesia. Hemos sido llamados a poner en marcha, no a concluir. Y tú que has sido, ¿no?, llamada también a poner en marcha, aunque no veas terminada la obra, pero tú también has sido providencialmente invitado o invitada a poner en marcha con tu vida, ¿no?, y a mejorar este mundo. Bueno, quizás al final, ¿no? Hemos sido llamados a poner en marcha, no a concluir. Esto sigue, ¿no? El Concilio Vaticano II, cuántas sorpresas dio la Iglesia y todavía, ¿no?, seguimos viviendo de esto, ¿no? Esto rompe un poco con nuestros esquemas, ¿no? Que a veces queremos frutos, queremos las cosas ya, incluso hacemos cualquier cosa y enseguida le ponemos el nombre a todo, ¿no? Esto aparece mucho, me llama tanto la atención, ¿no? Cuando uno va a un baño público, todo el mundo firmando las puertas, yo estuve aquí, ¿no? Ese momento egocéntrico, ¿no? Algún autor lo comparaba esta situación con la construcción de las catedrales, ¿no? ¿Cuánto se tarda en construir una catedral? ¿100, 200 años? La persona que empezó a construir una catedral nunca la vio terminada, pero trabajó dejándose el alma, la vida, ¿no? Y no vio esa construcción, ¿no? No vio los resultados, pero sabía que estaba haciendo algo grande, ¿no? Cuando vamos a la Catedral de Burgos y vemos, decimos, qué impresionante, ¿no? ¿Cuánta gente participaría en esto? Bueno, me estoy enrollando, creo que hoy demasiado. Aquí tenéis dos textos, hay 3 textos donde se habla de la, bueno, dice conversión, claro, sí, es un cambio de dirección, ¿no?, de San Pablo, que por cierto la conversión no es cosa de un momento, ¿no?, porque va a durar toda la vida. Luego San Pablo va a vivir una experiencia, ¿no?, se queda ciego, no ve, es precioso, ¿no? Una manera, digo, bueno, precioso no quedarse ciego, pero me refiero a este simbolismo tan bonito de no ver durante un tiempo para ver después, ¿no? Porque ahí es cuando Dios puede hacer su obra en él, ¿no? Todos los esquemas han caído, todo lo que San Pablo pensaba que era lo que le daba seguridad, libertad, ¿no? Ha tenido que caer, ¿no?, esa ceguera que en un primer momento va a experimentar, ¿no? Y ese camino de conversión que luego dura toda la vida, ¿no? Entonces, mirad, lo tenéis en el capítulo, luego en la hoja que os hemos dado, aparece todo el material, ¿no?, con los textos. El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, Saulo, respirando todavía amenazas contra los discípulos, se presentó al sumo sacerdote, pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizando a traerse encadenados a todos los que estuvieran, ¿no?, siguiendo ese nuevo camino. Y en el camino, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, no está persiguiendo a Jesús, está persiguiendo a los seguidores de Jesús. Jesús se identifica con sus seguidores. ¿Quién eres, Señor? Es enigmático, ¿eh? Esto de Señor es un título, como decía antes, solo del Antiguo Testamento, en el caso de cuando se dirigía a Yahvé, ¿no? Habla de Dios. Aquí hay un trasfondo precioso de un camino espiritual. Reconoce en ese Jesús crucificado, en ese Jesús misericordioso, en ese Jesús en oposición a los fariseos, reconoce al mismo Dios. Otro texto que tenéis también en Hechos, capítulo 22, versículos 3 a 16, vuelve a contar también la conversión. Aquí también lo cuenta ya en primera persona. Yo soy judío, nacido en Tarso, no sé cuánto. Yo perseguía a muerte este camino. Está hablando, porque Pablo parece que tiene que estar luego justificando por qué es un seguidor, porque la gente le echa en cara que no está viviendo ciertas cosas, ¿no? Y que quién es él para decir lo que dice. Y él siempre va a poner como justificación o como, ¿no?, yo he sido elegido también por Jesús, ¿no?, a quien me encontré en el camino. Y entonces cuenta su conversión y su encuentro. Avanzo un poquito. Cuando Pablo se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, como decía, se queda ciego y se le dice que tiene que ir
mm, a una cierta, bueno, a un cierto lugar donde va a encontrar a un discípulo que se llama Ananías y para que él le diga lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces Ananías cuando al principio pone pegas porque, claro, dice, ¿no? Si este hombre ha perseguido a los cristianos, ¿cómo voy a ir yo a verle, no? Pero cuando va a ver a San Pablo le dice, Saulo, hermano mío, vengo de parte de Jesús, el Señor, el que se te apareció en el camino por el que venías, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Pentecostés. Devolver la vista, que es lo que había hecho Jesús. En el Evangelio aparece la curación, ¿no? A varios ciegos, la luz, el Espíritu es luz, todo se ilumina, esto es una novedad tremenda, ¿no? Las cosas ya no se ven de la misma manera. Esto es lo que provoca el encuentro, ¿no? Con el resucitado. Y esto le lleva después, ¿no? A evangelizar, pero vamos, por tierra, mar, iba a decir aire, pero por tierra y por mar. Eh, la cantidad de viajes que va a hacer San Pablo, luego cuenta, ¿no? También eh, que se enfrenta a miles de peligros, de persecuciones, de mil historias, ¿no? Pero él lo dice, ay de mí si no anuncio esto que me ha pasado, ¿no? Esto que he vivido. No puedo callármelo, como los profetas, ¿os acordáis de Jeremías? Tu palabra era como un fuego, yo me resistía, pero es que no hay manera, ¿no? No puedo dejar de hacerlo. La señal de que no amamos a alguien es que no le damos todo lo mejor que hay en nosotros. Y esto también lo vemos. Cuando queremos a alguien, nos esforzamos un montón, por dar lo mejor de nosotros mismos. Pablo va a hablar de esto, ¿no? Al final es ese amor el que apremia a entregar nuestra vida, lo que somos y tenemos a los demás, también para que tengan vida, ¿no? Jesús lo va a repetir muchas veces, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, entonces para esta tarde yo os propongo, cogemos el texto, cualquiera de, bueno, luego vais a verlo en el papel, cualquiera de los tres, en el que se narra ese encuentro de Pablo con el resucitado, y hacernos esta pregunta también, ¿no? Porque, claro, Pablo dice, ¿quién eres, Señor? ¿No? ¿Tú quién dices? ¿No? ¿Qué es ese Jesús en el que te has encontrado? ¿Y cómo lo dices? ¿No? Es decir, ¿eres capaz de anunciarlo también con tu vida? ¿Eres capaz de vivirlo? Cuando hablas de Jesús, ¿cómo hablas de él? ¿No? Como una idea, ¿qué dices de él y cómo lo dices? ¿No? Entra en tu cuarto y tu padre que ve en lo secreto, ¿no? No es los fariseos que necesitaban rezar de pie para que todo el mundo les vea. Y vamos a pedir un corazón que sepa escuchar, porque a veces claro, está un poco embotado o no nos da mucho miedo, ¿no? Perdona nuestras defensas. La lectura también de hoy, la primera lectura preciosa, bueno, se habla también ya en los últimos capítulos, ¿no? De todo lo que ha vivido Pablo, pero está muy bonito porque al final, esto es muy bonito porque habla de mmm, cuando llega a Roma, ¿no? Sigue habiendo discusiones, su pueblo, el pueblo judío, aquel al que él se había entregado en cuerpo y alma, podría echar en cara muchas cosas, ¿no? Imaginaos el dolor también para Pablo, porque él es judío, ¿no? No había hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres, ¿no? Pero en cambio sí que le persiguen. Vive allí en Roma 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad. Un hombre libre que lidera. Pablo va a ser así, ¿no? Y las cartas rebosan de esta libertad, ¿no? Que también le cuesta, ¿no? Ir avanzando en ella. Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué diferencia entre el hijo mayor y el hijo pródigo? ¿No? El hijo pródigo ya no tiene nada que perder, ha perdido honor, honra, fama, le da igual todo. Lo único que necesita es ser abrazado en ese dolor, en esa pérdida, en esa fragilidad. El hijo mayor sigue confiando en lo suyo, en lo que tiene, en lo que sabe, en lo que puede, en lo que muestra. Bien, pues dejo esta imagen para que insertes tu foto ahí, ¿no? Para que la pegues en esta tarde, para que nunca dejes de buscar, porque es lo más bonito que tenemos, ¿no? Que siempre podemos crecer en ese conocimiento interno, como dice San Ignacio, de Jesús para más amarle y seguirle, y sobre todo para reconocer que no son nuestros méritos, como lo va a vivir Pablo, no es el cumplimiento de la ley el que nos salva, ¿no? Es una persona, Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor.
pues os deseo una tarde de encuentro profundo, de preparación para esa venida del Espíritu y para que siempre, siempre nos demos cuenta que no somos nosotros, ¿no?, los primeros que nos acercamos a Dios. Ha sido Dios el primero que se acerca a nosotros y posibilita, ¿no?, que también queramos seguir buscándole toda la vida. Por eso, bueno, os dejo entonces con esos textos, que sigáis disfrutando de la experiencia de ejercicios, de la venida del Espíritu y que sobre todo siempre busquéis la manera también de anunciarlo, ¿no?, desde ahí, desde lo que nosotros también vivimos, ¿no?, porque al ser cristianos estamos llamados a anunciar lo que hemos visto y oído, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una tarde bonita para vivirla así. Así que, sin más, lo dejamos ya aquí por hoy y hasta mañana.